propia familia intentó robarme mi casa y encerrarme en un asilo contra mi voluntad. Abuelita, mira, la maestra nos dio un kit de herencia genética para un proyecto. Ya llegaron los resultados. Lo leí sin sospechar nada, porque a mis 67 años ya creía que la vida no. Coincidencia parental no confirmada con el padre registrado. Eso decía el papel. Mis nietos no eran de mi hijo. Mi esposo Ernesto me dejó una carta antes de morir. Y lo que decía ahí adentro era peor de lo que yo imaginaba. 10 años de mentiras, mi propia nuera, su madre, y un secreto que mi esposo se llevó a la tumba. Pero yo ya no me voy a quedar callada. Un sobre blanco. Eso fue todo. Un sobre blanco con el logo de un laboratorio que yo ni conocía. Abuelita, estaba en la mesa del comedor, abierto, y mi nieta Isabela lo tenía en las manos como si fuera una tarea más del colegio. Abuelita, mira, la maestra nos dio un kit de herencia genética para un proyecto de biología. Lo mandamos al laboratorio y ya llegaron los resultados. Mira, yo tomé ese papel sin pensar, sin sospechar nada, porque a mis 67 años ya creía que la vida no podía sorprenderme. ¡Qué equivocada estaba! Leí las primeras líneas y algo dentro de mí se rompió. No de golpe, fue como una grieta, lenta, silenciosa, de esas que empiezan pequeñas y después derrumban todo. Porque lo que decía ese papel no tenía sentido. O tenía demasiado sentido, dependiendo de cuántas mentiras estuvieras dispuesta a aceptar. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Porque lo que descubrí en ese papel no solo cambió lo que yo creía sobre mis nietos, cambió lo que creía sobre mi familia, sobre mi hijo, sobre la mujer que duerme a su lado cada noche y sobre una verdad que llevaba más de 10 años enterrada. Pero antes de contarte qué decía ese resultado, necesito que entiendas algo. Esa tarde no fue cualquier tarde. Era domingo, el almuerzo familiar de cada semana. Todos estaban en mi casa, todos. Mi hijo Daniel sentado frente a mí. Sofía, mi nuera, sirviendo el agua de Jamaica como si fuera la esposa perfecta. Rebeca, la mamá de Sofía, en la cabecera como si esa casa fuera suya. Y Mariana, la hermana menor de Sofía, pegada al celular sin mirar a nadie. A nadie. Una familia normal. O eso parecía. Yo miré ese papel otra vez, despacio, porque quería estar segura de lo que estaba leyendo. Decía cosas técnicas, porcentajes, marcadores genéticos. Cosas que yo no entendía del todo. Pero había una frase. Una sola frase que no necesitaba ser científica para destrozarte. Coincidencia parental no confirmada con el padre registrado. Me quedé quieta, con el papel en la mano, con el ruido de los cubiertos alrededor, con la risa de Mateo que jugaba con su hermana en el patio. Y pensé, no puede ser. Esto tiene que ser un error. Porque si ese resultado estaba bien, significaba que Mateo e Isabela, mis nietos, los hijos de mi Daniel, no eran de él. No eran su sangre. Levanté la vista. Sofía estaba frente a mí, sonriendo, cortando el pan como si nada. Y yo me pregunté cuántas veces me había sonreído así, sabiendo lo que yo todavía no sabía. ¿Qué lees, suegra?, me dijo sin cambiar la cara. Y ahí fue donde yo tomé una decisión. No dije nada. Doblé el papel, lo metí en el bolsillo de mi delantal y le devolví la sonrisa. Nada, mija. Cosas de la escuela de los niños. Pero por dentro, algo ya había cambiado. Algo que no tenía vuelta atrás. Porque yo conocía lo que hacía mi hijo. Lo crié sola después de que Ernesto murió. Lo vi luchar, trabajar, construir una vida con esa mujer. Lo vi dar todo por esos niños. Todo. Y ahora un papel me decía
que tal vez ese sacrificio estaba construido sobre una mentira que nadie tuvo el valor de confesarle. Rebeca me miró desde la otra punta de la mesa, con esos ojos que siempre me juzgaban, esos ojos que me hacían sentir menos elegante, menos educada, menos digna de estar en la misma mesa que su familia. Pero esa tarde, por primera vez, yo la miré diferente. Sí, porque ahora tenía algo que ella no sabía que yo tenía. Y lo que vino después de ese almuerzo fue lo que cambió todo para siempre. El almuerzo terminó como todos los domingos. Rebeca hizo su show de siempre. Habló de su viaje a Cancún, del vestido nuevo que compró, de lo bien que Sofía cocinaba, de lo orgullosa que estaba de sus hijas. Nunca mencionó a Daniel. Nunca mencionó a mis nietos, como si fueran parte del decorado. Yo escuché todo en silencio, con ese papel quemándome en el bolsillo, con la cabeza llena de preguntas que todavía no podía hacer. Cuando se fueron, Daniel me dio un beso en la frente como siempre. Nadie va a mandar a mi mamá a ningún Descansa, mamá. Nos vemos el martes. Sofía se despidió con su sonrisa de revista. Mariana ni se despidió. Y Rebeca me dijo al oído, y con esa voz que usaba para humillarme sin que nadie se diera cuenta. La sopa estaba un poco salada hoy, Graciela. Pero bueno, a tu edad ya se van perdiendo los sentidos. Cerré la puerta. Me senté en el sillón de Ernesto. Ese sillón viejo que todavía huele a él. Y saqué el papel. Lo leí 5 veces. 10, 15. Y cada vez que lo leía, la grieta se hacía más grande. Porque no era solo un resultado de ADN. Era la confirmación de algo que yo había sentido durante años sin poder explicarlo. Esos niños eran mi vida. Los cuidé desde que nacieron. Les di de comer, los llevé al parque, les conté cuentos antes de dormir. Yo era su abuela, en todo, en el amor, en la entrega, en cada día. Pero ahora la ciencia me decía que la sangre no nos conectaba. Y la pregunta que me destrozaba no era si seguían siendo mis nietos. Para mí, siempre lo serían. La pregunta era otra. Más oscura, más pesada. ¿Quién era el verdadero padre? ¿Sofía lo sabía? ¿Daniel tenía idea? ¿Y por qué, en lo más profundo de mi corazón, sentía que Rebeca tenía las respuestas? Esa noche no dormí. Me quedé sentada en ese sillón, con el papel en una mano y con el teléfono de Ernesto en la otra. Ese teléfono viejo que guardé después de su muerte como recuerdo. Porque recordé algo que Ernesto me dijo 2 semanas antes de morir. Una frase que en ese momento no entendí. Graciela, si algún día encuentras algo que no tiene sentido en esta familia, no lo ignores. Busca en mi escritorio. Ahí dejé lo que no tuve valor de decirte en vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, abrí ese escritorio. Y lo que encontré ahí dentro me dejó sin respiración. Déjame contarte quién soy. Porque para que entiendas lo que pasó después, necesitas saber de dónde vengo. Me llamo Graciela. Tengo 67 años. Nací en un pueblo chiquito cerca de Atlixco, en Puebla. Mi papá era campesino. Mi mamá cosía ropa ajena para completar el gasto. Y yo aprendí desde niña que en esta vida nadie te regala nada. A los 19 conocí a Ernesto, un hombre callado, trabajador, de esos que no dicen mucho pero cuando hablan, cada palabra pesa. Nos casamos al año, sin fiesta grande, sin vestido caro, con lo justo, pero con algo que muchas parejas no tienen ni con millones: respeto. Ernesto y yo levantamos todo juntos, con las manos, con el sudor, con esas noches en las que no sabías si ibas a poder pagar la luz del mes siguiente, pero te levantabas igual. Cuando Daniel nació, yo sentí que la vida por fin me estaba pagando algo. Mi hijo, mi único hijo. Porque después del parto tuve complicaciones y los doctores me dijeron que no podría tener más hijos.
Así que todo mi amor, toda mi fuerza, todo lo que yo era, fue para él. Lo crié con lo poco que teníamos. Le enseñé a ser honesto, a mirar a la gente a los ojos, a no bajar la cabeza frente a nadie, a trabajar duro sin esperar aplauso. Ernesto le enseñó lo demás, a ser fuerte sin ser violento, a ser hombre sin perder ternura, a cuidar a su mamá como si fuera lo más valioso del mundo. Y Daniel aprendió bien. Ese muchacho me cuidó cuando Ernesto murió. Me llamaba todos los días. Me llevaba al doctor, me compraba las medicinas. Nunca me dejó sola. Por eso duele tanto lo que voy a contarte. Porque todo lo que Daniel construyó con Sofía, su vida, su familia, su esfuerzo de 12 años, estaba sostenido por algo que él no sabía. Y yo acababa de encontrar la primera pista. Esa noche, después de leer el resultado de ADN, abrí el escritorio de Ernesto. Era un mueble viejo, de madera oscura, con un candado que Ernesto nunca me dejó abrir. Son cosas de trabajo, Graciela. No te preocupes. Eso me decía siempre. Y yo le creía. Porque así funcionaba nuestra relación. Él confiaba en mí. Yo confiaba en él. Sin preguntas. Pero la frase que me dijo antes de morir cambió todo. Busca en mi escritorio. Ahí dejé lo que no tuve valor de decirte en vida. Rompí el candado con un destornillador. Las manos me temblaban. No de frío, de miedo. Adentro había papeles viejos, facturas, recibos. Nada importante. Hasta que vi un sobre, amarillo, pegado con cinta al fondo del cajón. Como si alguien lo hubiera escondido con la intención de que solo apareciera cuando realmente lo buscaras. Y lo abrí. Era una carta, con la letra de Ernesto. Esa letra temblorosa que yo reconocería entre mil. Y empezaba así. Graciela, si estás leyendo esto, es porque algo te hizo sospechar. Y yo ya no estoy ahí para explicarte. Perdóname por no haber tenido el valor de decirte esto en persona. Me senté en el piso, ahí mismo, con la carta en las manos, y seguí leyendo. Hace ya muchos años descubrí algo sobre Sofía que me destrozó. Algo que involucra a Rebeca. Algo que Daniel no sabe y que puede destruirlo si se entera de golpe. Mucho antes de morir. Ernesto ya sabía. Ya cargaba con eso. Solo. Sin decirme nada. Y la pregunta que me partió en dos fue la más simple de todas. ¿Por qué no me lo dijo? La carta tenía 3 páginas. Esa noche solo pude leer la primera, porque cada línea era como un golpe. Y después de cierta edad, y los golpes se sienten diferente. No te tumban de inmediato. Te van quebrando por dentro, despacio, hasta que un día ya no puedes sostenerte. Guardé la carta debajo de mi almohada y me acosté mirando el techo, pensando en Ernesto, en Daniel, en esos 10 años de mentiras que yo todavía no terminaba de entender. Ahora necesito hablarte de Rebeca, porque si no la conoces, no vas a entender nada de lo que viene. Rebeca es la mamá de Sofía. Tiene 62 años, pelo siempre arreglado, ropa cara, bolsa de marca, uñas perfectas y una forma de mirarte que te hace sentir que estás de más en cualquier lugar. Desde el día que Daniel nos presentó a Sofía, Rebeca dejó claro quién mandaba. Llegó a mi casa, miró alrededor y dijo con esa sonrisa que parece amable, pero te corta por dentro: qué acogedora tu casita, Graciela. Pequeña, pero acogedora. A tu edad ya se va. Esa fue la primera vez. Después vinieron cientos más. En la boda de Daniel, Rebeca cambió el menú sin avisarme. En el baby shower de los gemelos, le dijo a todo el mundo que ella había organizado todo cuando yo hice la mitad. En cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada reunión, Rebeca encontraba la forma de recordarme que yo no estaba a su nivel. Y lo peor no era lo que decía, era cómo lo decía. Siempre con esa voz suave,
siempre con una sonrisa, siempre delante de gente para que yo no pudiera responder sin parecer la conflictiva. Ernesto la detestaba. Esa mujer esconde algo, Graciela. Nadie es tan perfecta por fuera sin tener algo podrido por dentro. Yo le decía que exageraba, que era solo una señora presumida, que no valía la pena pelear. Pero Ernesto tenía razón. Siempre tuvo razón. Y esa carta que dejó en el escritorio era la prueba. Rebeca no solo sabía lo de Sofía, no solo encubrió la mentira. Rebeca tenía su propio secreto. Uno más grande, más viejo, más oscuro. Un secreto que si salía a la luz, no solo destruirías a Sofía, la destruiría a ella. Pero eso yo todavía no lo sabía. Esa noche solo tenía un resultado de ADN. Una carta y a medio leer. Y la sensación de que todo lo que creí saber sobre mi familia estaba a punto de derrumbarse. Lo que vino después fue peor de lo que imaginé. Mucho peor. Porque cuando decidí buscar la verdad, no sabía que la verdad también me estaba buscando a mí. Al día siguiente hice algo que no había hecho en 3 años. Me levanté temprano. Me vestí bien. Me puse los zapatos que uso solo cuando salgo a algo importante. Y fui al laboratorio. El mismo laboratorio del sobre. Y el que hizo la prueba de ADN de mis nietos. Necesitaba hablar con alguien que me explicara lo que ese papel decía. Porque una parte de mí todavía quería creer que era un error. Que los números estaban mal. Soy Graciela. Que había una explicación lógica que no involucrara lo que yo estaba pensando. Llegué a las 9 de la mañana. Me atendió una doctora joven, amable, de esas que te hablan con paciencia porque notan que estás temblando por dentro. Señora, ¿en qué puedo ayudarle? Le mostré el papel. Le expliqué que era mi nieta quien lo había traído, que era un proyecto escolar y que yo necesitaba entender una frase. Coincidencia parental no confirmada con el padre registrado. La doctora lo leyó. Me miró y vi en sus ojos algo que confirmó todo antes de que abriera la boca. Señora, este resultado indica que el hombre registrado como padre biológico de los menores no comparte suficientes marcadores genéticos con ellos. En términos simples, según esta prueba, él no es el padre biológico. Me quedé callada. No sé cuánto tiempo. Tal vez 1 minuto. Tal vez 5. La doctora me ofreció agua. Yo la rechacé. Porque el agua no iba a arreglar lo que acababa de confirmarse. Mi hijo Daniel no era el padre biológico de Mateo e Isabela, los niños que él cargó en brazos desde el primer día, los que lleva al fútbol cada sábado, los que le dicen papá, con esa voz que le ilumina la cara. No eran de él. Y alguien en esa familia lo sabía. Salí del laboratorio caminando despacio, como si el cuerpo pesara más que antes. Como si cada paso cargara algo que no se puede soltar. Me senté en una banca del parque que está enfrente. Y ahí, a sola, hice lo que no había podido hacer la noche anterior. Saqué la carta de Ernesto, la segunda página, la que no me atreví a leer. Y lo que decía me dejó helada. Graciela, hace 2 años vi algo que no debía ver. Fue en la fiesta de cumpleaños de Mariana. Sofía salió al estacionamiento. Yo fui a buscar las llaves del carro y la vi, abrazando a un hombre. No era Daniel, era Rodrigo. El mismo Rodrigo que antes fue novio de Mariana. Rodrigo. Ese nombre me sonaba. Claro que me sonaba. Rodrigo había sido novio de Mariana durante 2 años. Venía a ti a las reuniones. Era simpático. Le caía bien a todos. Hasta que un día Mariana terminó con él sin dar explicación. Nadie entendió por qué. Mariana solo dijo que ya no funcionaba. Que quería estar sola. Que no quería hablar del tema. Y ahora Ernesto me estaba diciendo que Sofía tenía algo con ese hombre. Con el ex de su propia hermana. Seguí leyendo.
No quise decirte nada esa noche. Pensé que tal vez era un malentendido. Un abrazo no significa nada. Pero algo me molestaba. Así que las semanas siguientes puse atención. Y Graciela, lo que descubrí fue peor. Sofía se veía con Rodrigo cada martes y jueves. Siempre a las 3 de la tarde. Siempre en el mismo lugar. Un hotel en la salida hacia Cholula. Yo los seguí 3 veces. 3. Y las 3 veces los vi entrar juntos y salir 2 horas después. Las manos me temblaron. La carta casi se me cae. Porque las fechas que Ernesto mencionaba abarcaban un largo periodo. Un periodo que incluía los meses en que Sofía quedó embarazada de los gemelos. Se veía con otro hombre cada semana. Antes del embarazo. Durante el embarazo. O sin parar. Y mientras Daniel trabajaba 14 horas al día, ella se encontraba con Rodrigo en un hotel de Cholula. Eso significaba que la posibilidad de que Daniel no fuera el padre no era solo un número en un laboratorio. Era una historia. Con días. Con horas. Con un hotel que Ernesto había encontrado. Y con un hombre que tenía nombre y apellido. Hace 3 semanas. Pero lo que venía en la tercera página de la carta fue lo que me destruyó. Graciela, después de seguirlos la tercera vez, tomé una decisión. Fui así a hablar con Rebeca. Sí, con Rebeca. Porque pensé que como madre de Sofía, ella tenía que saber. Pensé que juntos podíamos proteger a Daniel. Ernesto fue a hablar con Rebeca. Con la mujer que me humillaba cada domingo. Con la mujer que me trataba como si yo fuera menos. Fue a pedirle ayuda. Siéntate, Rebeca. Rebeca me recibió en su casa. Le conté todo. Le mostré las fotos que tomé con mi celular desde el estacionamiento del hotel. Y Graciela, lo que pasó después, no lo voy a olvidar nunca. Rebeca no se sorprendió. Esa frase la leí 3 veces. No se sorprendió. No gritó. No lloró. No preguntó nada. Solo me miró. Tomó mi teléfono. Borró las fotos y me dijo con esa voz fría que tiene: Ernesto, tú no viste nada. Esto se queda entre nosotros. Si abres la boca, yo me encargo de que Daniel pierda todo. La casa, los niños, a Sofía, todo. Sofía no es y tú vas a ser el responsable de destruir a tu propio hijo. Ernesto se quedó callado. Mi esposo, el hombre más fuerte que conocí, se quedó callado, porque Rebeca lo amenazó con lo único que podía detenerlo. Con Daniel. No tuve valor, Graciela. Esa mujer me convenció de que el silencio era lo mejor para nuestro hijo. Y yo le creí. O quise creerle. Porque la alternativa era demasiado dolorosa. Cerré la carta. Me limpié la cara. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. No contra Ernesto. Él hizo lo que pudo con lo que tenía. Un hombre enfermo del corazón, amenazado por una mujer sin escrúpulos. La rabia era contra Rebeca, contra Sofía, contra cada domingo de sonrisas falsas, contra cada "qué acogedora tu casita", mientras me veían la cara. 10 años. 10 años de mentira. 10 años de silencio cómplice. Y mi esposo murió cargando ese peso solo. Esa noche tomé una decisión. No iba a quedarme callada como Ernesto. No iba a dejar que Rebeca me amenazara. No iba a permitir que mi hijo siguiera viviendo una mentira. Iba a buscar la verdad completa. Y cuando la tuviera, iba a ponerla sobre la mesa. Frente a todos. Pero lo que yo no sabía es que Rebeca ya había sentido que algo estaba cambiando. Y cuando esa mujer siente peligro, no espera, ataca primero. Pasaron 3 días. 3 días en los que no dormí bien. En los que cada vez que cerraba los ojos veía la letra de Ernesto. Sus palabras. Su miedo. Pero yo no iba a quedarme sentada esperando. El martes por la mañana hice algo que necesitaba hacer. Busqué a Rodrigo. No fue difícil. Vivimos en Puebla. Aquí todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien. Y yo todavía tenía amigas del mercado, de la iglesia, del barrio.
Mujeres que saben más que cualquier detective. Mi comadre Lupe fue la que me dio la pista. ¿Rodrigo Mendoza? Sí, Graciela. Tiene un taller mecánico en la salida a Cholula, cerca del Hotel Real de Naturales. Abuelita, mira, Cerca del hotel. la maestra O el mismo taxi hotel que Ernesto mencionó en su carta. El hombre ni se molestó en cambiar de zona. Fui al taller, sola, sin decirle a nadie. Era un local grande, olor a grasa. Música de banda sonando desde una bocina vieja. Y al fondo, un hombre de unos 30 y tantos años. Moreno, fuerte, con las manos manchadas de aceite. Lo reconocí de inmediato, aunque habían pasado años desde la última vez que lo vi en una reunión familiar. Él no me reconoció. Buenos días, señora. ¿En qué le ayudo? Lo miré fijo y le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Soy Graciela, la mamá de Daniel, el esposo de Sofía. Su cara cambió. No mucho, pero lo suficiente. Fue un segundo, un destello de algo en los ojos. Miedo, culpa. No sé, pero ahí estaba. Ah, doña Graciela, claro. ¿Cómo está? Hace mucho que no la veía. Le dije que necesitaba hablar con él. En privado. 5 minutos. La sopa está... Y lo que me dijo en esos 5 minutos fue peor de lo que la carta de Ernesto describía. los sentidos. Nos sentamos en una oficina pequeña al fondo del taller. Un escritorio de metal. 2 sillas. Una Virgen de Guadalupe en la pared. Rodrigo estaba nervioso. Se frotaba las manos. Miraba hacia la puerta como buscando una salida. Yo no le di tiempo de inventar nada. Rodrigo, tengo un resultado de ADN que dice que mis nietos no son hijos de Daniel. Y tengo una carta de mi esposo que me cuenta que te vio con Sofía en un hotel hace más de 10 años. Se quedó blanco. Literal. Como si la sangre se le hubiera ido de la cara en un segundo. Doña Graciela, yo... No me digas que no es cierto. No me insultes con eso. Silencio. Largo. Pesado. Y entonces Rodrigo hizo algo que no esperaba. No negó. No inventó excusas. Bajó la cabeza. Y habló. Fue un error, el peor de mi vida. Empezó en la fiesta de cumpleaños de Mariana. Sofía y yo habíamos tenido algo antes de que ella conociera a Daniel. Algo breve, de unos meses. Pero yo estaba con Mariana y lo dejamos ahí. Señora, este resultado Hizo una indica que pausa. el hombre registrado como Respiró. padre biológico no comparte suficiente En esa marcadores fiesta nos volvimos a ver. menores. Tomamos de más. Y pasó. No fue una sola vez. Duró casi 2 años. Nos veíamos cada semana. Cada semana. Mientras Daniel trabajaba. Mientras yo cuidaba a Sofía durante el embarazo. Mientras le llevaba comida porque decía que se sentía cansada. ¿Sabías que estaba embarazada cuando seguían viéndose? Le pregunté. Rodrigo levantó la vista. Y lo que vi en sus ojos no fue culpa. Fue dolor. Sí lo sabía. Y sí, me lo pregunté muchas veces. Si esos niños eran míos. Pero Sofía me juró que eran de Daniel. Me dijo que las fechas coincidían con él. Y yo le creí. O quise creerle. Porque la alternativa era demasiado. ¿Y Rebeca? Pregunté. Rodrigo cambió la expresión. Algo más oscuro apareció en su cara. Rebeca lo supo desde el principio. Ella fue quien me obligó a desaparecer. Lo que Rodrigo me contó después conectó todo. Un día, como a los 8 meses de embarazo de Sofía, Rebeca me citó en un café. Sola, sin Sofía, sin nadie. Llegó con un sobre lleno de dinero y me dijo: Rodrigo, tú te vas a ir de la vida de mi hija. Fue un error. No vas a buscarla. Peor de mi vida. No vas a llamarla. Sofía y yo No vas a aparecer en ninguna reunión. En un hotel en la Si alguien pregunta, Rebeca me dio tú y Mariana terminaron por diferencias normales y punto. y acepté. Aquí hay Tenía 200.000 26 pesos. años y no tenía nada. Tómalo como un inicio para tu negocio. 200.000 pesos. Eso fue lo que costó comprar el silencio. ¿Y aceptaste? Le pregunté con una rabia que apenas podía contener. Sí, doña Graciela. Te acepté.
Tenía 26 años. No tenía trabajo fijo. Y Rebeca me dejó claro que si no aceptaba, iba a inventar algo para meterme en problemas legales. Me dijo que tenía un abogado que podía hundirme, que nadie le iba a quitar creer a un mecánico sin estudios contra una familia como la suya. Con ese dinero, Rodrigo abrió el taller. El mismo taller donde estábamos sentados, construido con dinero de silencio. Con dinero que compró la mentira que mi hijo vivió durante 10 años. ¿Y Mariana? Pregunté. ¿Ella sabe por qué terminaste con ella? Rodrigo negó con la cabeza. Mariana nunca supo. Rebeca le dijo que yo la había engañado con alguien del trabajo. Una mentira que inventó para que Mariana me odiara y no hiciera preguntas. Hasta el día de hoy, Mariana piensa que la traicioné con una desconocida. No sabe que fue con su propia hermana. Eso me golpeó diferente. Porque Rebeca no solo había protegido a Sofía, había destruido la relación de su otra hija. Había mentido a Mariana en la cara. Había convertido a Rodrigo en el villano de una historia que ella misma había escrito. Todo para mantener la fachada. Todo para que nadie supiera que su hija mayor había engañado a mi Daniel. Todo para proteger la imagen perfecta que esa familia vendía al mundo. Salí del taller con las piernas temblando, con la grabación del celular que había encendido antes de entrar. Cada palabra de Rodrigo, cada confesión, cada nombre, todo grabado. Pero la verdad todavía no estaba completa. Porque Ernesto mencionó en su carta algo más, algo sobre Rebeca, algo que no tenía que ver con Sofía ni con Rodrigo, algo que era solo de ella. Y esa parte de la carta todavía no la había leído. Lo que venía ahí iba a cambiar todo una vez más. No tuve tiempo de leer el resto de la carta, porque al día siguiente, Rebeca atacó primero. Era miércoles. Yo estaba en casa preparando un caldo de pollo. Tranquila, o tratando de estarlo. Sonó el teléfono. Era Daniel. Mamá, Sofía organizó una cena en casa de Rebeca para este viernes. Dice que quiere reunir a toda la familia porque tiene un anuncio importante. Un anuncio importante. Esas palabras me cayeron como agua fría. ¿Qué tipo de anuncio, hijo? No sé, mamá. Solo dijo que era algo bonito. Algo que nos iba a unir más como familia. Unir más como familia. Sofía hablando de unir a la familia. La misma mujer que llevaba 10 años engañando a mi hijo. Pero lo que me preocupó no fue la cena. Fue el lugar. Casa de Rebeca. O territorio de ella. Donde ella controla todo. Donde las paredes, los muebles, hasta el aire te recuerda que estás en su mundo. Algo no estaba bien. Lo sentí en el estómago. Esa sensación que tienes cuando sabes que alguien está moviendo piezas y tú todavía no ves el tablero completo. Llamé a mi comadre Lupe. Lupe, ¿tú sabes algo de una cena en casa de Rebeca? ¡Ay, Graciela! Sí, me enteré. Mi vecina trabaja en la pastelería donde Rebeca encargó un pastel grande, con letras que dicen Nuevo comienzo familiar. Y también encargó invitaciones formales, como de evento. Invitaciones formales para una cena familiar. Rebeca estaba montando algo grande, y yo necesitaba saber qué era antes de poner un pie en esa casa. El jueves por la noche intenté hablar con Daniel. Quise decirle todo. El ADN, la carta, Rodrigo, todo. Pero cuando lo vi llegar a mi casa con los gemelos, con Mateo colgado de su cuello y con Isabela mostrándome un dibujo que hizo en la escuela, no pude. No me salieron las palabras. Porque decirle la verdad a mi hijo significaba quitarle a sus hijos. No físicamente, pero sí esa conexión que él creía que existía por sangre. Y yo sabía que eso iba a destrozarlo. Llegó el viernes. Me puse un vestido sencillo, negro, limpio, sin lujos. Porque yo nunca necesité lujos para tener dignidad.
Cuando entré a casa de Rebeca, supe de inmediato que algo estaba preparado. La mesa era enorme. 12 lugares, flores en el centro, velas, copas de cristal. Y en la cabecera, un letrero dorado que decía: Familia unida, bendición multiplicada. Estaban todos: Daniel y Sofía, los gemelos, Mariana con su celular como siempre, don Aurelio callado en una esquina y Rebeca, de vestido rojo, collar de perlas, sonrisa perfecta, como una reina en su castillo. Graciela, qué bueno que viniste. Siéntate aquí, al lado de Aurelio. Al lado de Aurelio. Lo más lejos posible de Daniel. Lo más lejos posible de cualquier conversación importante. Calculado. La cena empezó normal. Sopa, ensalada, pollo en mole que Sofía preparó. Conversación ligera, hasta que Rebeca se levantó, tomó su copa y pidió atención. Familia, los reuní hoy porque tengo algo importante que compartir. Algo que va a cambiar nuestra dinámica. Y quiero que todos estén presentes para escucharlo. Mi corazón se aceleró. Como saben, Sofía y Daniel han trabajado mucho estos años. Han sido una pareja ejemplar. Padres extraordinarios. Y yo, como madre y como abuela, estoy orgullosa de lo que han construido. Miré a Sofía. Estaba seria, nerviosa, las manos debajo de la mesa. Por eso, Aurelio y yo hemos tomado una decisión. Vamos a traspasar la casa de Cholula a nombre de Sofía y Daniel, como herencia adelantada, para que los niños tengan un patrimonio seguro. La mesa aplaudió. Daniel sonrió. Los gemelos no entendieron, pero aplaudieron también. Pero yo no aplaudí, porque entendí perfectamente lo que estaba pasando. Rebeca estaba blindando a Sofía. Le estaba dando una propiedad a nombre de los dos, para que cuando la verdad saliera, Sofía tuviera algo asegurado, para que Daniel no pudiera quitarle nada en un divorcio. Era una jugada legal, disfrazada de regalo familiar, envuelta en sonrisas y aplausos. Y nadie lo veía, nadie excepto yo. Pero Rebeca no había terminado. Y hay algo más, dijo con esa voz que usa cuando va a clavar el cuchillo. Se volteó hacia mí, directamente, con esa sonrisa. Graciela, sabemos que desde que Ernesto murió, has estado sola en esa casa tan grande. Y hemos pensado como familia que tal vez sería bueno que consideraras opciones más cómodas para tu edad. Sentí el golpe antes de que terminara la frase. Hay una residencia muy bonita en Atlixco, para personas de la tercera edad, con jardines, doctores, actividades. Sofía y yo la visitamos la semana pasada y es realmente encantadora. Una residencia, un asilo. Rebeca estaba sugiriendo mandarme a un asilo, frente a toda la familia, en su cena, con su pastel, con su letrero de Familia Unida. Daniel reaccionó de inmediato. La sopa estaba un poco salada. Un momento, Rebeca. Nadie va a mandar a mi mamá a ningún lado. Ella está perfectamente bien en su casa. Ay, Daniel, no lo tomes así. Es una sugerencia, por su bienestar. Vivir sola a su edad es peligroso. Podría caerse, enfermarse, y nadie estaría ahí para ayudarla. Para eso estoy yo. Daniel respondió con firmeza. Pero tú trabajas todo el día, mi amor. Sofía intervino con voz dulce. Y los niños necesitan atención. No podemos estar pendientes de todo. Mi propia nuera, sumándose, en equipo con su madre, frente a mis nietos. Mariana levantó la vista del celular por primera vez en toda la noche. Me miró. Y por un segundo vi algo que no esperaba. No fue burla, no fue indiferencia. Fue algo parecido a la lástima, o tal vez al reconocimiento. Como si ella también supiera lo que se siente cuando Rebeca decide que ya no te necesita. Don Aurelio no dijo nada, ni una palabra, como siempre, sentado ahí como un mueble más de la casa de Rebeca. Yo me levanté despacio, tomé mi bolsa y antes de irme,
dije una sola cosa. Rebeca, yo voy a morir en mi casa. En la casa que mi esposo y yo construimos con nuestras manos. Y nadie, ni tú, ni nadie, me va a sacar de ahí. Salí sin despedirme, con la frente en alto, con el corazón roto pero la dignidad intacta. Pero mientras caminaba hacia la puerta, algo pasó. Mariana me siguió, me alcanzó en la banqueta y me dijo algo que lo cambió todo. Doña Graciela, espere, necesito hablar con usted. Sé algo sobre mi mamá y mi hermana que usted necesita escuchar. Mariana estaba temblando. No de frío. Era otra cosa. Algo que venía de adentro. Algo que llevaba tiempo guardado. Nos sentamos en mi carro, ahí afuera de la casa de Rebeca, con las luces apagadas, con el motor en silencio. Como dos desconocidas que de pronto tenían más en común de lo que imaginaban. Doña Graciela, lo que voy a decirle no es fácil. Y le pido que me deje terminar antes de preguntar nada. Asentí. Mariana se limpió los ojos. Respiró hondo y empezó a versar. Quietas de hablar. Hace 6 meses encontré algo en la casa de mi mamá. Estaba buscando una maleta vieja en el cuarto de arriba, el que nadie usa. Y dentro de un closet había una caja de cartón, sellada con cinta, con el nombre de mi mamá escrito con plumón. Hizo una pausa. Se mordió el labio. La abrí. Sé que no debía, pero algo me decía que tenía que hacerlo. ¿Qué había adentro? Pregunté. Papeles, muchos papeles, actas, recibos y una carpeta con fotos. Su voz se quebró. Fotos de mi hermana Sofía con Rodrigo, en un hotel, besándose, abrazados. Fotos de hace años, muchas. Sentí que el estómago se me revolvió. No porque fuera nueva la información, sino porque Rebeca las había guardado. Tenía las pruebas. Y en vez de destruirlas, las escondió. Como un seguro, como una póliza, para usarlas cuando le conviniera. Eso no es todo. Mariana continuó. En esa misma caja había un papel del laboratorio. Un resultado de ADN. Viejo, de hace 10 años. Con los nombres de Sofía, Rodrigo y los gemelos. Me quedé sin aire. Rebeca tenía un resultado de ADN desde hace 10 años. Nadie va a mandar a mi mamá a ningún lado. Mariana asintió. Doña Graciela, mi mamá siempre lo supo. No fue que se enteró después. Ella misma mandó hacer esa prueba cuando los gemelos nacieron. Ella misma confirmó que no eran de Daniel. Y lo guardó todo este tiempo. En una caja. En un closet que nadie revisa. 10 años. Rebeca llevaba 10 años con la prueba en sus manos. 10 años sabiendo que mis nietos no eran de mi hijo. 10 años dejando que Daniel viviera una mentira. Y no solo la dejó pasar. La protegió. La alimentó. La construyó ladrillo por ladrillo. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, le pregunté a Mariana. Porque esa pregunta importaba. Mariana nunca me había buscado. Nunca me había mirado con cariño. Nunca me había tratado diferente a como Rebeca me trataba. Entonces, ¿por qué ahora? Porque cuando vi esas fotos, algo se me rompió por dentro. Mariana me miró directo, con los ojos rojos, con rabia. Rodrigo fue mi novio, doña Graciela, mi primer amor. Estuvimos juntos 2 años y un día de la nada me dejó, sin explicación. Mi mamá me dijo que él me había engañado con alguien del trabajo, que era un cualquiera, que lo olvidara. Hizo una pausa, se apretó las manos. Yo le creí, sufrí meses. Lloré cada noche, dejé de comer. Me sentía la peor del mundo. Y ahora resulta que no fue una desconocida. Fue mi hermana. Mi propia hermana se metió con mi novio. Y mi mamá lo supo y me mintió en la cara. La voz de Mariana ya no temblaba. Ahora estaba firme, dura, como la de alguien que tomó una decisión y no va a dar marcha atrás. Mi mamá me destruyó la vida para proteger a Sofía. Me hizo creer que Rodrigo era basura. Me robó años de paz. Y lo peor es que ni siquiera le importó.
Para ella yo siempre fui la segunda, la que sobraba, la que no importaba tanto. Entendí algo en ese momento. Mariana no estaba ahí por mí. No estaba ahí por Daniel. Estaba ahí por ella. Por todo lo que le quitaron. Por cada noche que lloró por un hombre que su propia madre y su propia hermana le robaron. Pero no importaba el motivo. Lo que importaba era que ahora éramos dos. ¿Qué es, Graciela? Dos mujeres que Rebeca había creído controlar. Dos mujeres que Rebeca había subestimado. Mariana, ¿todavía tienes acceso a esa caja? Hace 3 semanas. No. Cuando volví a buscarla una semana después, ya no estaba. Mi mamá debió notar que alguien la había movido. Pero le tomé fotos a todo con mi celular antes de cerrarla. Sacó su teléfono y me mostró fotos de fotos, documentos, el resultado de ADN con sellos del laboratorio, fechas, nombres, todo. Era suficiente. Esa noche, después de dejar a Mariana, llegué a mi casa y fui directo a la carta de Ernesto. La tercera página, la última, la que no había podido leer. Siéntate, Rebeca. Me senté en el sillón, prendí la lámpara y leí. Graciela, lo que voy a escribir ahora es lo que me quitó el sueño los últimos meses. Porque después de que Rebeca me amenazó, yo debí haberme quedado callado. Pero no pude. Algo no me dejaba en paz. Así que empecé a investigar por mi cuenta. Fui al registro civil. Busqué el acta de nacimiento de Sofía y encontré algo que no tiene explicación. El corazón me latía con fuerza. Sofía nació el 14 de marzo de 1990. Pero el acta de nacimiento original tiene una anotación curiosa. El nombre del padre aparece con una corrección, como si hubieran tachado un nombre y escrito otro encima. El nombre final dice Aurelio Castillo. Pero debajo, si pones el documento contra la luz, se alcanza a leer otro nombre. Un nombre que no es Aurelio. Ernesto había descubierto que don Aurelio no era el padre biológico de Sofía. No pude confirmar quién es el verdadero padre, pero investigué lo suficiente para saber esto. Rebeca tuvo una relación antes de casarse con Aurelio. Una relación que su propia familia obligó a terminar porque el hombre no tenía dinero ni posición. Rebeca se embarazó de ese hombre y cuando la familia se enteró, arreglaron un matrimonio rápido con Aurelio, que acababa de heredar el negocio de su padre. Solté la carta. Rebeca, la mujer que me juzgaba, la que me humillaba por ser pobre, la que se sentía superior. Ella misma había vivido exactamente la misma mentira. Había engañado a su esposo. Había hecho pasar a otra hija como si fuera de Aurelio. Había construido toda su vida sobre el mismo tipo de mentira que protegió en Sofía. Ahora todo tenía sentido. Rebeca no protegíase a Sofía solo por amor de madre. Graciela, la protegía porque si la verdad de Sofía salía, la suya saldría también. Eran espejos, madre e hija, repitiendo la misma historia, con diferentes hombres, en diferentes décadas, pero con la misma mentira. Guardé la carta, tomé mi teléfono, llamé a Mariana. Mariana, y necesito que me ayudes a buscar algo más, algo sobre tu mamá, algo de antes de que tú nacieras. Del otro lado de la línea, Mariana solo dijo una cosa. Cuente conmigo, doña Graciela. Lo que sea. Esa noche, por primera vez en días, sentí que no estaba sola. Que la verdad tenía aliados. Y que Rebeca, con todo su poder, con todo su dinero, con toda su arrogancia, no iba a poder contra dos mujeres que ya no tenían nada que perder. Pero lo que yo no sabía es que Rebeca ya estaba moviendo sus piezas. Y su próximo golpe iba a ser el más sucio de todos. Pasó una semana. Mariana y yo nos vimos 3 veces. En mi casa. Siempre temprano. Siempre a puerta cerrada. Ella buscó lo que le pedí. Y lo encontró. En el registro civil de Atlixco había una copia del acta de nacimiento original de Sofía.
La misma que Ernesto mencionó en su carta. Y con el nombre tachado debajo del de Aurelio. Pero Mariana hizo algo más. Habló con una tía vieja de Rebeca, una hermana mayor que vivía sola en un pueblo cerca de Izúcar de Matamoros. Una mujer de 80 y tantos años que ya no le debía lealtad a nadie. Ay, mija, eso fue hace mucho. Tu mamá se enamoró de un muchacho que vendía fruta en el mercado. Se llamaba Tomás. Un buen hombre, pero sin un peso. Tu abuela casi la mata cuando se enteró que estaba embarazada. Y tu abuelo, que en paz descanse, arregló todo en 2 semanas. Buscó a Aurelio, que andaba buscando esposa, y le ofrecieron a Rebeca con dote incluida. Con dote incluida. Como mercancía. Rebeca fue vendida en matrimonio para cubrir un embarazo. ¿Y el muchacho, Tomás?, preguntó Mariana. Lo corrieron del pueblo. Le pagaron para que se fuera. Nunca más se supo de él. Y a Rebeca le prohibieron mencionar su nombre. Aurelio aceptó al bebé como suyo. Y hasta el día de hoy, nadie habla de eso. Mariana me contó todo con los ojos llenos de lágrimas. No de tristeza, de rabia. Mi mamá vivió lo mismo que Sofía, doña Graciela. Se embarazó de otro hombre. La obligaron a casarse con Aurelio. Y luego, cuando Sofía hizo exactamente lo mismo con Daniel, en vez de detenerla, la ayudó, la encubrió, porque era su propia historia, repitiéndose. Era un espejo perfecto. Rebeca a los 20, Sofía a los 25. Diferentes hombres, diferentes décadas, la misma mentira. Y ahora yo tenía todo. El ADN de los gemelos, la carta de Ernesto, la confesión de Rodrigo grabada, las fotos que Mariana sacó de la caja, el acta de nacimiento y el testimonio de la tía. Era momento de actuar. Llamé a Daniel. Este resultado indica que Hijo, necesito que vengas a mi casa el domingo. Solo tú. Sin Sofía, sin los niños, sin nadie. Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, hijo. Pero necesito hablar contigo de algo importante. Y necesito que confíes en mí. Daniel llegó el domingo a las 10 de la mañana. Puntual como siempre. Con una bolsa de pan dulce. Con esa sonrisa que tiene desde niño. Me dolió verlo así. Tranquilo. Sin saber lo que venía. Lo senté en la sala. Le serví un café. Y le dije que lo que iba a escuchar iba a ser lo más difícil de su vida. Pero que tenía que saberlo. Porque él merecía la verdad. Porque Ernesto habría querido que la supiera. Le mostré el resultado de ADN. Le expliqué lo que significaba. Despacio. Con calma. Palabra por palabra. Daniel leyó el papel. Lo leyó otra vez. Y una más. Y entonces levantó la vista. Con los ojos rojos. Con la mandíbula apretada. Mamá, esto tiene que ser un error. No es un error, hijo. Fui al laboratorio. La doctora me lo confirmó. Pero Mateo y Isabel ya son míos. Son mis hijos. Los vi nacer. Yo estaba ahí. Yo corté el cordón. Peor de mi vida. La voz se le quebró. No de golpe. Fue gradual. Como algo que se resiste a caer, pero ya no puede sostenerse. Me dijo que si no ¿Quién? desaparecía me hundía. Preguntó. Y acepté. ¿Quién es? Tenía 26 años. Le y no conté tenía sobre nada. Rodrigo. Sobre la carta de Ernesto. Sobre los 2 años de encuentros. Sobre el hotel en Cholula. Daniel se levantó. Caminó hacia la ventana. Se quedó ahí. De espaldas. En silencio. Yo no lo seguí. No lo toqué. Porque hay momentos en los que un hombre necesita estar solo con su dolor. Aunque sea un minuto. Aunque sea frente a su madre. Cuando se volteó ya no estaba triste. Estaba furioso. ¿Sofía lo sabe? Siempre lo supo, hijo. Y Rebeca. También. Desde el principio. Ella mandó a hacer una prueba de ADN cuando nacieron los gemelos. Y la escondió. Daniel tomó las llaves del carro. Un momento, Voy a Rebeca. Chicago y hablar con Sofía. Nadie va a mandar Ahora. a mi mamá a ningún lado. No, hijo. Todavía no. Porque hay algo más.
Y si vas ahora sin saberlo todo, Rebeca va a encontrar la forma de voltear esto contra ti. Rebeca, Se yo detuvo. voy a morir en mi Me miró. ¿Qué más puede haber, mamá? Mi esposo y yo construimos con nuestras Siéntate, manos. Daniel, porque lo que viene es peor. Le conté todo. La tercera página de la carta de Ernesto. Lo del acta de nacimiento de Sofía. Lo de Tomás. Lo de la tía de Rebeca. Lo que Rebeca hizo con Rodrigo para silenciarlo. Los 200.000 pesos. La amenaza que le hizo a Ernesto. Y lo de Mariana. ¿Cómo Rebeca le mintió sobre Rodrigo? ¿Cómo destruyó su relación para proteger a Sofía? ¿Cómo la usó como cortina de humo? Daniel escuchó todo sin interrumpir, con las manos sobre las rodillas, con la mirada fija en el piso. Cuando terminé, el silencio duró casi 1 minuto, hasta que Daniel dijo algo que no esperaba. Papá murió por Tu esto. mamá se enamoró de un muchacho No que fue vendía una dulces en el pregunta, mercado. fue una afirmación. Y tu abuelo Papá arregló descubrió todo todo. con Aurelio. Rebeca lo amenazó. Y el estrés de cargar con eso lo mató. El infarto no fue solo por la hipertensión. Fue por esto. Hijo, Yo no pude responder, lo que vas a escuchar porque va a ser sabía lo que tenía más razón. difícil de tu vida. Mamá, ¿qué quieres Pero hacer? tienes que saberlo. Quiero que la verdad se sepa. Toda. Pero no en privado. No en una conversación que Rebeca pueda negar después. Quiero que sea frente a todos. Papá murió por eso. Frente a Aurelio. El infarto Frente a no fue Mariana. solo por la hipertensión. Frente a Sofía. Fue por Donde no esto. puedan inventar, manipular o escapar. Daniel me miró, con los ojos todavía rojos, pero con algo nuevo, algo firme. ¿Cuándo? El próximo domingo, en el almuerzo familiar, en mi casa, y donde Rebeca no tiene control. ¿Mariana va a estar? Sí, ella tiene sus propias razones, pero va a estar de nuestro lado. Daniel asintió, se levantó, me abrazó, fuerte, como cuando era niño y tenía miedo de las tormentas. Mamá, perdóname por no haber visto nada. No tenías por qué verlo, hijo. Te mintieron personas que se supone que te amaban. No es tu culpa. Se fue esa tarde sin ir a casa de Sofía. Actuó normal toda la semana. Sonrisas, besos, cenas. Como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Y Sofía no sospechó nada. Ni Rebeca, qué es, Graciela? porque estaban tan acostumbradas a que el mundo girara según sus reglas, que no podían imaginar que alguien estuviera jugando con las mismas cartas. El domingo estaba cerca, y con él la verdad. Hace 3 semanas, Toda, Isabela trajo a casa sin un resultado filtro, de ADN. sin Ese piedad. resultado decía Pero teníamos lo que el ninguno de biológico nosotros de Isabela. anticipaba era la jugada desesperada que Rebeca iba a hacer cuando sintiera que estaba perdiendo el control. El sábado por la noche, un día antes del almuerzo, me llegó un mensaje de un número desconocido. Señora Graciela, sé lo que está planeando. Si mañana abre la boca, le va a ir muy mal. Tengo un diagnóstico psiquiátrico con su nombre, firmado por un doctor. Siéntate, Rebeca. Dice que usted sufre de demencia senil y delirios paranoicos. Si habla, yo presento ese papel ante un juez el lunes y le quito a sus nietos para siempre. Leí el mensaje 3 veces, con las manos frías, con el pecho apretado. Rebeca no necesitaba que firmara. Era su estilo. Amenazar sin dejar huella, golpear desde las sombras, usar el miedo como arma. Pero esta vez había algo diferente. Un diagnóstico psiquiátrico falso, con mi nombre Rebeca. y firmado por un doctor. Eso significaba que Rebeca había pagado a alguien, un profesional, un médico que puso su firma en un papel mentiroso para declarar que yo estaba loca. Si ese documento llegaba a un juzgado, Tu familia no me importaba ofreció cuántas matrimonio, pruebas pero tuviera ella yo. no tenía dinero. No Y importaba mi el padre me dijo que ADN, si no aceptaba, me ni echaban la de carta casa. de Ernesto, Hiciste ni lo la mismo grabación de con Rodrigo. con Sofía, con Nada, Rodrigo, con Ernesto. porque una mujer de 67 años con un diagnóstico de demencia no es testigo confiable. Es una abuela confundida, una viuda que no superó la muerte de su esposo, una señora que inventa historias porque la cabeza ya no le funciona. Esa era la jugada de Rebeca. No atacar las pruebas, atacarme a mí.
destruir mi credibilidad antes de que pudiera hablar. Llamé a Daniel. Hijo, Rebeca sabe algo. Me mandó una amenaza. Le leí el mensaje. Daniel se quedó callado un momento y luego dijo algo que me devolvió la calma. Mamá, yo también recibí un mensaje de Sofía. Dice que mañana no puede ir al almuerzo porque los niños tienen fiebre. Los niños no tenían fiebre. Eso lo sabíamos los dos. Están tratando de evitar el domingo, mamá. Eso significa que saben. Alguien les dijo. Y entonces pensé en algo que me heló la sangre. ¿Y si Rodrigo les había avisado? Graciela. Llamé a Rodrigo esa misma necesito noche. que hablemos. No contestó. Llamé otra vez. Tú no Nada. entiendes lo A la que fue tercera mi vez, vida. contestó una mujer. 28 me obligaron Bueno, a casarme el con teléfono un de hombre que Rodrigo. no amaba. ¿Quién habla? La diferencia Soy Rebeca, sí Graciela. lo sabía. Necesito hablar con él. Tú siempre supiste todo. Rodrigo no puede hablar ahorita. Una Está y en el otra y otra hospital. vez. Le dieron una golpiza fuera de su taller hace 3 horas. Tiene la nariz rota y 2 costillas fracturadas. Se me cayó el teléfono. Una golpiza. A Rodrigo. 3 horas después de que Rebeca me mandó la amenaza. Eso no era coincidencia. Rebeca había mandado a alguien a callarlo. A asegurarse de que si yo hablaba el domingo, Rodrigo no estuviera ahí para confirmar nada. Llamé a Mariana. Mariana, ¿le dijiste algo a tu mamá? ¿A tu hermana? ¿A alguien? No, doña Graciela. Le juro que no. Abuelita, No he hablado con mira, nadie. la maestra nos Entonces dio alguien más lo hizo. evidencia genética Rodrigo para está un en el proyecto hospital. de biología. Le pegaron afuera de su taller. Silencio del otro lado. Mariana, ¿sigues ahí? Sí. Es que acabo de recordar algo. Ayer mi mamá me pidió mi celular prestado. Dijo que el suyo se había quedado sin batería. Lo tuvo como 10 minutos. 10 minutos. Suficiente para revisar mensajes, para ver llamadas recientes, para encontrar mi número en el historial de Mariana. Rebeca lo supo por el teléfono de Mariana. Vio que su hija menor me había estado llamando. Conectó los puntos. Y actuó. Y con un mensaje amenazante para mí. Con un diagnóstico falso preparado. Con una golpiza para Rodrigo. Y con una excusa para que Sofía no fuera al almuerzo. En una sola noche, Rebeca había movido 4 piezas. Como un ajedrez. Calculado. Frío. Sin remordimiento. Mariana, escúchame bien. Mañana el almuerzo sigue. Pase lo que pase. ¿Entendiste? La sopa estaba un poco salada hoy. Pero doña Graciela, si mi mamá ya sabe, va a estar preparada. Va a tener respuesta para todo. Que esté preparada. Yo también lo estoy. Y tengo algo que ella no tiene. ¿Qué? La verdad. Toda. Completa. Y un hijo que ya sabe todo y que va a estar sentado frente a ella, mirándolas a los ojos. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón de Ernesto, con la carta en una mano, con mi teléfono en la otra, y repasé todo. Cada prueba, cada documento, cada grabación, cada foto. Hice copias de todo, en una memoria USB que guardé en casa de mi comadre Lupe. Otra copia en un sobre que dejé en la iglesia con el padre Martínez. Y otra en un correo electrónico que me ayudó a crear el muchacho que me arregla la computadora. Si Rebeca intentaba destruir las pruebas, ya era tarde. Estaban en 3 lugares diferentes, fuera de su alcance. A las 2 de la mañana recibí otro mensaje. De Sofía esta vez, desde su propio número. Suegra, me enteré de que quiere hacer un almuerzo mañana. Los niños ya se sienten mejor. Vamos a ir. Pero quiero que sepa algo. Señora, Yo amo a Daniel. que el hombre Y registrado todo lo que he hecho ha sido por mi familia. Espero que usted pueda entender eso. Todo lo que he hecho ha sido por mi familia. Esa frase me revolvió el estómago. Engañar a mi hijo fue por su familia. Mentir durante 10 años fue por su familia. Dejar que Rebeca amenazara y mató a mi esposo fue por su familia.
Que Rodrigo terminara en un hospital fue por su familia. Qué forma tan retorcida de definir el amor. Le contesté con 3 palabras. Mañana hablamos, Sofía. Y apagué el teléfono. A las 6 de la mañana me levanté. Me bañé. Me puse el vestido azul que Ernesto me regaló en nuestro último aniversario. Preparé la mesa. 8 lugares. Sin flores, sin velas, sin letreros bonitos. Solo la mesa, las sillas y la verdad esperando en un sobre encima de cada plato. A las 10 llegó Mariana. Temprano, con los ojos decididos. A las 10:30 llegó Daniel. Solo, serio, listo. Y a las 11, como siempre, como si nada hubiera pasado, como si el mundo siguiera girando según sus reglas, llegó Rebeca, de vestido blanco, collar de perlas, sonrisa impecable, con Sofía y a su lado, con los gemelos y con don Aurelio arrastrando los pies detrás de todos. Graciela, qué bonito que hayas preparado algo. ¿Qué celebramos hoy? La miré, directo, sin parpadear. La verdad, Rebeca. Hoy celebramos la verdad. Y su sonrisa desapareció. Todos se sentaron. Rebeca miró los sobres encima de los platos. Blancos, sin nombre, uno en cada lugar. ¿Y esto qué es, Graciela? ¿Una dinámica familiar? Dijo con ese tono que usa para burlarse sin que parezca burla. No respondí. Esperé a que todos estuvieran en su lugar. Daniel frente a Sofía, Mariana al lado mío, Rebeca en la otra punta, don Aurelio a su lado, los gemelos jugando en el patio. Bien, los niños no necesitaban escuchar esto. Me levanté, despacio, sin prisa, porque esta vez yo tenía el control. No Rebeca, no Sofía, yo. Antes de que abran los sobres, quiero decir algo. Rebeca cruzó los brazos. Sofía se acomodó el pelo. Don Aurelio miraba la mesa como si quisiera desaparecer. Rebeca, hace 3 semanas, Isabela trajo a casa un resultado de ADN, un proyecto escolar. Algo inocente, algo que ningún niño de 10 años debería haber cargado sin saber lo que significaba. Sofía palideció, igual que aquella primera vez en el almuerzo. Pero ahora era diferente. Porque ahora yo sabía todo, y ella lo presentía. Ese resultado decía que Daniel no es el padre biológico de Mateo e Isabela. El silencio que llenó esa sala fue distinto a cualquier otro. No era silencio de sorpresa, era silencio de derrumbe, de algo que llevaba años sosteniéndose con alambres y mentiras, y que por fin se estaba cayendo. Sofía abrió la boca, la cerró. La volvió a abrir. Eso no es cierto. Esas pruebas pueden estar equivocadas. Hay márgenes de error. Y Sofía, la interrumpí con calma. Fui al laboratorio. La doctora me lo confirmó personalmente. Y eso no es todo. Saqué mi teléfono. Tengo una grabación de Rodrigo Mendoza. El hombre con quien tuviste una relación de 2 años mientras estabas casada con mi hijo. El hombre que posiblemente es el padre biológico de los gemelos. Le di play. La voz de Rodrigo llenó la sala. Clara, sin ruido. Cada palabra perfectamente grabada. Fue un error, el peor de mi vida. Sofía y yo nos veíamos cada semana, en un hotel en la salida a Cholula. Sofía se tapó la cara. Rebeca se puso de pie. Apaga eso. Apaga eso ahora mismo, Graciela. No tienes derecho a... Siéntate, Rebeca. No lo dije fuerte. No grité. Pero algo en mi voz la detuvo. Tal vez fue la calma. Tal vez fue que por primera vez en su vida alguien le habló sin miedo. Rebeca se sentó. Y la grabación siguió. La voz de Rodrigo continuó llenando la sala. Rebeca lo supo desde el principio. Ella fue quien me obligó a desaparecer. Me dio 200.000 pesos. Me amenazó con un abogado. Me dijo que si no me iba, me hundía. Don Aurelio levantó la vista por primera vez, mirando a Rebeca, con una expresión que yo nunca le había visto. ¿Y esto qué es? No era sorpresa, era confirmación.
como si algo que siempre sospechó acabara de volverse real. Detuve la grabación. Ahora abran los sobres. Nadie se movió. Ábranlos. Daniel fue el primero. Adentro había una copia del resultado de ADN, una copia de la primera página de la carta de Ernesto y una foto que Mariana había sacado de la caja de Rebeca. Sofía y Rodrigo besándose en el estacionamiento del hotel. Sofía vio la foto y empezó a llorar. No en silencio, fuerte, con ese llanto de alguien que sabe que ya no hay forma de escapar. Daniel, yo puedo explicar. Fue un error. Fue hace mucho tiempo. Siéntate, Las Rebeca. cosas entre nosotros no estaban bien y yo... ¿No estaban bien? Daniel habló por primera vez, con voz baja, controlada, pero con un filo que cortaba. Sofía, yo trabajaba 14 horas para que no te faltara nada. Venía a casa agotado y todavía te preguntaba cómo estabas. Te llevaba flores los viernes. Me levantaba a las 3 de la mañana cuando los gemelos lloraban para que tú descansaras. ¿Eso era que las cosas no estaban bien? Sofía no respondió, porque no había respuesta. Entonces me dirigí a Rebeca. Rebeca, tu turno. Abre el sobre. Sofía no es mi hija. Rebeca no lo abrió. Lo empujó hacia el centro de la mesa. No voy a participar en este circo, Graciela. Esto es una falta de respeto, una emboscada. Y te aseguro que mi abogado va... Tu abogado va a que saque, Rebeca. Va a presentar ese diagnóstico falso de demencia que mandaste hacer con mi nombre. Su cara cambió. Por primera vez en toda la mañana. Por primera vez en todos los años que la conozco. Rebeca perdió el control de su expresión. ¿Cómo sabes eso? Porque también hice mis investigaciones. El doctor que firmó ese papel es primo de tu cuñado. Le pagaste 50.000 pesos por un diagnóstico falso de una paciente que nunca evaluó. Eso se llama fraude. Y tengo las pruebas. Rebeca se quedó callada, quieta, como una estatua de mármol que empieza a agrietarse. Pero eso no es lo peor para ti, Rebeca. Lo peor está dentro del sobre que no quisiste abrir. Quiero el divorcio. Mariana se levantó. Tomó el sobre de su madre. Lo abrió ella misma. Y sacó el documento. El acta de nacimiento de Sofía. Con el nombre tachado. Con la corrección. Y una nota escrita por Ernesto que decía: Aurelio no es el padre biológico de Sofía. Graciela. Mariana lo leyó en voz alta. Despacio. Mirando a Rebeca directamente. Don Aurelio tomó el papel de las manos de Mariana. Lo leyó, lo releyó y lo puso sobre la mesa. Rebeca, dijo con voz tranquila. Demasiado tranquila. ¿Sofía no es mi hija? Rebeca no respondió. Contéstame. Aurelio, esto es ridículo. Son papeles viejos, manipulados. Esta mujer está tratando de destruir nuestra familia por envidia, por resentimiento. Porque nunca aceptó que nosotros teníamos más que ella. Rebeca, Aurelio repitió. No te pregunté sobre Graciela. Te pregunté si Sofía es mi hija. Y algo se rompió en Rebeca. No fue dramático. No fue un grito. No fue un llanto. Fue peor. Fue silencio. Y ese silencio que llega cuando ya no hay mentira que inventar. Cuando cada salida está bloqueada, cuando la verdad ocupa tanto espacio que no queda aire para más excusas. Era joven, dijo al fin, con voz seca. Tu familia me ofreció matrimonio. Yo no tenía opciones. El hombre que yo quería no tenía dinero. Y mi padre me dijo que si no aceptaba, me echaba de la casa. No pidió perdón. No mostró arrepentimiento. Solo dio hechos, fríos, como si contara la historia de otra persona. 34 años, Rebeca. Aurelio se levantó. 34 años de matrimonio. ¿Y nunca me dijiste? ¿Y qué ibas a hacer, Aurelio? ¿Dejarme? ¿Botarme con una hija recién nacida? Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. No.
dijo Aurelio con una firmeza que nadie le conocía. Hiciste lo que te convenía, siempre, en cada decisión. Con Sofía, con Rodrigo, con Ernesto, conmigo. Nunca fue supervivencia, fue control. Don Aurelio caminó hacia la puerta. Se detuvo. Se volteó una última vez. Mañana voy a ir a hablar con un abogado. Y voy a pedir una prueba de ADN para Sofía. Y para Mariana también. Porque después de hoy, ya no sé qué más me escondiste. Y se fue, sin cerrar la puerta, sin voltear atrás. Rebeca se quedó sentada, sola en su silla, sin collar de perlas que la protegiera, sin sonrisa que la salvara, sin nadie que le creyera. Sofía seguía llorando, pero ya nadie la estaba escuchando. Daniel se levantó, fue al patio, abrazó a los gemelos, fuerte. Los cargó a los dos al mismo tiempo como cuando eran bebés. Y les dijo algo que me partió el corazón y me lo reconstruyó al mismo tiempo. No importa que diga ningún papel. Ustedes son mis hijos. Siempre van a ser mis hijos. Mateo le abrazó el cuello. Isabela le besó la mejilla. Y yo entendí que la sangre no define a un padre. Pero la mentira sí puede destruir a una familia. Pasaron los días. Y con ellos, algo que yo no esperaba. No fue paz, no fue alivio. Fue algo más raro, más difícil de nombrar. Como cuando caminas por una calle que conoces de toda la vida y de pronto te das cuenta de que nunca habías visto los árboles que están ahí desde siempre. Todo seguía igual, pero nada era lo mismo. El lunes después del almuerzo, Daniel fue a ver a un abogado. No por venganza, no por rabia, sino porque necesitaba entender qué opciones tenía. Como padre, como esposo, como hombre al que le mintieron durante una década. El abogado le explicó lo que yo ya sospechaba, que legalmente Daniel seguía siendo el padre de los gemelos y que el registro civil lo reconocía como tal, que ningún resultado de ADN le quitaba eso automáticamente. Señor Daniel, la ley dice que usted es el padre. Y si usted quiere seguir siéndolo, nadie puede cambiar eso. Daniel no dudó. Quiero seguir siéndolo. Son mis hijos. Punto. Pero con Sofía fue diferente. El martes, Daniel le pidió que se sentaran a hablar, sin gritos, sin escenas, en la sala de su casa, con los gemelos dormidos. Y le dijo lo que necesitaba decirle. Sofía, te amé de verdad. Con todo lo que tenía. Te di lo mejor de mí. Y tú elegiste mentirme. No una vez, no un mes, 10 años. Cada día de esos 10 años tuviste la oportunidad de decirme la verdad. Y cada día elegiste no hacerlo. Sofía lloró. Pidió perdón. Juró que lo amaba. Que Rodrigo no significó nada. Que fue un error de juventud. Que Rebeca la presionó para callarse. Daniel la escuchó, sin interrumpirla, sin levantar la voz. Y cuando Sofía terminó, Daniel le dijo una sola cosa. No te creo. Y no sé si algún día voy a poder creerte otra vez. Pero por los niños, vamos a hacer esto con respeto. Quiero el divorcio. Y quiero la custodia compartida. Sofía intentó negociar. Intentó llorar más fuerte. Intentó llamar a Rebeca. Pero Daniel fue claro. Tu mamá ya no tiene poder aquí, Sofía. Se acabó. Si quieres pelear esto en un juzgado, adelante. Tengo la grabación de Rodrigo. Tengo el resultado de ADN. Tengo la carta de mi papá. Tengo el diagnóstico falso que tu madre mandó hacer contra mi mamá. Y tengo a Mariana dispuesta a testificar. Sofía aceptó. No porque quisiera, sino porque ya no le quedaba nada con qué pelear. Rebeca cayó más rápido de lo que imaginé. Don Aurelio cumplió su palabra. El miércoles fue con un abogado. El jueves presentó la solicitud de divorcio. Y el viernes se hizo la prueba de ADN. Los resultados llegaron en 10 días. Sofía no era hija biológica de Aurelio. 34 años de mentira confirmados en un papel.
Pero Mariana sí era su hija. Eso al menos le dio algo a qué aferrarse. Aurelio se mudó a un departamento pequeño en el centro de Puebla. Solo. Por primera vez en 34 años. Y según me contó Mariana, el hombre parecía otra persona. Caminaba derecho. Hablaba claro. Mirabas a la gente a los ojos. Como si le hubieran quitado un peso que cargaba desde antes de saber que lo cargaba. Rebeca se quedó en la casa grande, sola, sin esposo, sin el respeto de sus hijas, sin poder sobre nadie. Mariana dejó de hablarle. Le dijo que hasta que no le pidiera perdón de rodillas por haberle mentido sobre Rodrigo, no quería saber nada de ella. Y Sofía, la hija por la que Rebeca sacrificó todo, la hija por la que mintió, manipuló, amenazó y destruyó, tampoco la buscó. Porque Sofía estaba demasiado ocupada lidiando con las consecuencias de su propio derrumbe. El divorcio, la mudanza, las miradas de la gente que empezó a enterarse. La vergüenza que pesa más cuando ya no tienes a nadie que te proteja. Rebeca intentó una última jugada. Fue a verme, a mi casa, sin avisar. Llegó un martes por la mañana. Tocó la puerta. Yo abrí. Y por primera vez en todos los años que la conozco, Rebeca no traía collar de perlas. No traía vestido caro. No traía sonrisa. Traía los ojos hinchados y la voz quebrada. Graciela, necesito que hablemos. La dejé entrar. No por compasión, sino porque quería escuchar lo que tenía que decir. Se sentó en el sillón de Ernesto, sin pedir permiso, como siempre. Tú no entiendes lo que fue mi vida. ¿Y esto qué es, empezó. Graciela? A los 28 años me obligaron a casarme con un hombre que no amaba. Me arrancaron al hombre que quería. Me obligaron a fingir que Sofía era de Aurelio. Y tuve que vivir 34 años sosteniendo esa mentira. Y por eso decidiste que todos a tu alrededor tenían que vivir la misma mentira. Le respondí. Rebeca me miró. Y por un segundo vi algo que nunca pensé que vería en sus ojos. Derrota. ¿Qué quieres de mí, Graciela? No me vengas con eso, Graciela. Tú no eres mejor que yo. Tú también callaste cuando te convenía. Tú también dejaste que tu esposo cargara con el secreto sin hacer nada. Me apretó el corazón, porque tenía un punto. Pequeño, pero lo tenía. La diferencia, Rebeca, es que yo no sabía. Tú sí. Tú siempre supiste todo. Y elegiste mentir, una y otra vez. Rebeca abrió la boca para responder, pero no le salió nada, porque ya no quedaban argumentos, ya no quedaban excusas. Nada, Rebeca, ya no quiero nada de ti. Los meses que siguieron fueron difíciles. No voy a mentirte. El divorcio de Daniel fue largo. Hubo papeles, reuniones con abogados, días malos. Pero Daniel se mantuvo firme. Y los gemelos se adaptaron mejor de lo que todos esperábamos. Mateo e Isabela siguen llamándolo papá, porque eso es lo que es. Un padre no se define por un laboratorio. Se define por quién te carga cuando tienes fiebre. Por quién te lleva al parque, aunque esté muerto de cansancio. Por quién te dice que todo va a estar bien y hace lo posible para que sea cierto. Daniel es eso. Siempre lo fue. Y ningún papel va a cambiar eso. Rodrigo se recuperó de la golpiza. No presentó cargos. Pero tampoco buscó a los gemelos. Entendió que ser padre biológico no lo hacía padre de verdad. Y que su momento para estar presente pasó hace 10 años, cuando aceptó 200.000 pesos y se fue sin mirar atrás. Mariana empezó terapia. Necesitaba procesar todo lo que le hicieron. Los años de mentira. El dolor por Rodrigo. La traición de su hermana. La manipulación de su madre. Pero algo bueno salió de todo esto. Mariana y yo nos volvimos cercanas. Nos vemos los jueves. Toma café en mi casa. Hablamos de todo y de nada. Y a veces, cuando se queda callada mirando por la ventana,
Yo sé que está pensando en lo mismo que yo, en que la verdad duele, pero la mentira mata. Ernesto lo sabía. Graciela, Por eso dejó necesito esa que carta. hablemos. Porque aunque no tuvo el valor de hablar en vida, No entiendes se lo que aseguró fue de que mi la vida. verdad no muriera A los con él. 28 me obligaron a A casarme veces con me un siento hombre en su que no sillón, amaba. con la carta en las La manos, diferencia, Rebeca, y le es que yo hablo. lo sabía. Tú sí. Lo hice, Siempre viejo. supiste Hablé. todo. Por Y ti, elegiste mentir. por Daniel, Una y por otra los y otra niños, vez. por todas las veces que Rebeca nos hizo sentir menos, por todas las mentiras que nos tragamos. Lo hice. Y aunque no me contesta, siento que me escucha. Porque hay cosas que no necesitan palabras. Mira, yo aprendí algo con todo esto. Las familias no se destruyen por la verdad, se destruyen por la mentira. La verdad duele, claro que duele. Pero es un dolor limpio, que sana, que te deja respirar. La mentira no. Tú no entiendes La mentira lo que fue te mi come vida. por dentro. Te enferma, 28 me te pudre. obligaron a casarme Y con cuando un hombre finalmente que no sale amaba. no viene sola. La diferencia, Trae Rebeca, consigo es que yo no todo lo que sabía. destruyó mientras estaba Siempre escondida. supiste todo. Y Si elegiste estás mentir. escuchando Una esto y otra tienes un otra vez. secreto que pesa, suéltalo. No mañana, no después. Hoy. Porque el tiempo no cura las mentiras. Solo las hace más difíciles de confesar. Y nadie merece vivir como Ernesto, cargando un dolor que no era suyo. En silencio, hasta que el corazón ya no aguanta más. Esta es mi historia. La de una mujer de 67 años, que creía que la vida ya no podía sorprenderla. Y que un sobre blanco le demostró que estaba equivocada. Gracias por quedarte hasta el final.